Ahora les explicaré la parte de costos de operación y ventas. Nos encontramos con este formato que se divide en varias secciones. O sea, acá en la parte de costos de operación tenemos como varios subformatos. Entonces, hay uno para costos generales, eh, donde se pone el costo de operación como tal, es decir, el CON. Hay uno para costos de mano de obra, otro para costos de materias primas e insumos, otro para costos de servicios industriales, otro para costo de tratamiento de residuos, otro para venta de productos y subproductos, y una parte que es para poner la variación de los costos de operación en el tiempo y para las ventas de productos en el tiempo. Entonces, la primera parte, entonces nos vamos a ir a la parte inferior, donde aparece descripción de los costos de operación según el tipo. Entonces tenemos costos variables y costos fijos. Entonces lo que vamos a hacer, acá de manera predeterminada les aparece como unas ecuaciones, y acá debe ir el coeficiente que obtiene mediante la herramienta del COESCOM. Entonces, el coeficiente para el CRM, CWT, el CUT y el COL es 1. ¿Sí? Es 1. Pero para los demás, para, para supervisión y oficina de directivos, para mantenimiento y reparación, suministros, laboratorio, patentes, es otro coeficiente. Entonces, este coeficiente lo van a tomar de la herramienta de COESCOM. Para eso fue que la copiamos. Entonces, vamos acá, escribimos igual, vamos al coeficientes CON, y buscamos el coeficiente para este ítem. ¿Sí? En este caso es supervisión y oficinas directos, entonces lo voy a buscar acá. Y listo. Ahora para mantenimiento y reparación, lo mismo. Voy a la hoja de coeficientes con y copio el coeficiente. Y así para todos los demás. Para todos los que dicen viene del coeficiente con. La parte de administración, como no está en la herramienta COESCOM, entonces ya sea de manera predeterminada, ya parece que el coeficiente es 0.15. ¿Sí? Entonces no pasa nada respecto a eso. Esto que aparece aquí entre paréntesis, lo que quiere decir es que el coeficiente debe estar entre ese rango. No 0.1 menos 0.25, no. Que el coeficiente para supervisión y oficina de directos debe estar entre 0.1 y 0.25, y así para las otras. En el caso de administración, como no hay un rango, sino que ya está de manera predeterminada, entonces ya que aparece 0.15. Una vez hayamos ingresado todos los coeficientes en esta columna, vamos a poner los valores. Como aún no se ha calculado un valor para materias primas, un valor para CWT, valor para servicios industriales y un valor para alcohol, entonces pues esta casilla todavía no la llenamos. Pero estas sí las podemos llenar escribiendo la ecuación. Por ejemplo, ya tenemos que el coeficiente es 0.18. Y tenemos que la ecuación de la supervisión y oficinas de directos es 0.18 por el COL. Entonces acá lo que hacemos es el coeficiente por el COL. Entonces, cuando yo llene el valor acá del COL, automáticamente se me va a calcular
el valor de los costos de supervisión y oficina directos. Entonces lo mismo para el FCI. Entonces esto es igual a el coeficiente 0,09 por el FCI. Entonces acá buscamos la columna donde esté el FCI, que es acá. Valor. ¿Sí? Bueno, este valor del FCI ya no lo podemos traer directamente de la parte de costos de capital. Entonces, este valor ya de manera predeterminada ya lo podemos traer de aquí. ¿Sí? Ahora, no nos aparece un valor porque aún no se le ha ingresado, pero digamos que sea 15 millones de dólares. ¿Sí? Ya acá automáticamente se me cambia y voy a tener el valor de mantenimiento y reparación. Así lo voy a hacer para todos los demás. Ahora, ustedes acá verán cosas que dicen línea 1F. ¿Sí? Digamos que ya he calculado el coeficiente de los suministros. Traigámoslo de la parte del COEFCON. Sí, entonces tenemos que 0.18. Y nos dice que es ese coeficiente por la línea 1F. ¿Cuál es la línea 1F? Entonces, voy acá donde dice 1, ¿sí? Y vamos hasta la fila F. Entonces sería este coeficiente por el valor de la línea 1F. 1F, que sería 1.35. Entonces sería igual a este coeficiente por la línea 1F, 1F, es este valor. Y así llenamos todos esta parte de costos variables, que incluye variables más generales. Por ejemplo, la parte de administración. Tenemos que 0.15, entonces ponemos 0.15 por línea 1D. Entonces vamos 1D valor más línea paréntesis más línea 1E más línea 1F y pues ahí tendríamos el valor de los costos de administración. Entonces de esa manera es que llenamos toda esta parte de costos variables. Ahora, los costos fijos se hace de manera similar, ¿sí? Solo que acá ya de manera predeterminada está, por ejemplo, el coeficiente para el COL, que es 1, porque lo que nos están pidiendo es el valor del COL. Es completo todo lo que cuesta la mano de obra. La depreciación no se va a tener en cuenta para los costos fijos, entonces por eso tienen coeficiente 0. Y los impuestos y seguros, entonces acá también este coeficiente lo vamos a traer del COEFCON. Entonces igual vamos al COEFCON, buscamos impuestos y seguros. Seguimos igual, coeficiente de impuestos y seguros. Ya ahí tenemos el coeficiente, ¿sí? Si vienen acá y reemplazan el coeficiente que encuentran en la lista o en la tabla de los coeficientes del COM y aplican la ecuación. Ahora, una vez ya tengan acá todos los coeficientes y acá hayan puesto todas las ecuaciones respectivas para cada
para cada costo, sea fijo, sea variable. Entonces vamos a la parte inferior, la parte final de este formato, de esta parte del formato, y vamos a escribir las ecuaciones generales, ¿sí? Las ecuaciones generales para cada uno de los tipos de los costos. Entonces una ecuación general para los costos variables, una ecuación para los costos fijos y una ecuación general para el CONDE. ¿Cómo se hace esa ecuación? Entonces para los costos variables, nos vamos acá y lo que vamos a hacer es con el coeficiente y el valor que le corresponde, o la ecuación que le corresponde a cada costo, la vamos a hacer una suma algebraica de cada ítem. Por ejemplo, para los costos variables, entonces ¿cómo me quedaría? Entonces sería CRM, porque está multiplicado por 1, más CWT, más CUT, más COL, más 0.18 del COL, más 0.09 del FCI, más 0.18 de la línea 1F, que es más 0.18 de una línea 1F, que es 0.09 del FCI. Entonces sería 0.18 por 0.09 por el FCI, más este coeficiente por el COL, más este por el CON, más 0.15 por lo que reemplacemos acá a partir de estas otras ecuaciones. Por ejemplo, la línea 1D sería COL, la línea 1E sería 0.18 de COL, la línea 1F sería 0.09 del FCI. Entonces sería 0.15 por todos estos, combinación de coeficiente con costo. Acá sería más este coeficiente por el CON, más este coeficiente por el CON. Entonces hago la suma algebraica, y entonces ahí lo que voy a hacer es reducir términos semejantes y todo, y al final voy a tener una ecuación parecida a esta, ¿sí? Y acá voy a copiarla, ¿sí? Acá sin lo tengo hecha por ejemplo, y por eso le tendría acá como la contracción de ejemplo, pero ustedes la van a comprar simplemente así, ¿sí? Lo mismo para los costos fijos. Entonces ustedes van a armar la ecuación de los costos fijos, haciendo la sumatoria de los coeficientes por el respectivo costo. Entonces, cuando ya tengan la ecuación, ponen acá, ¿sí? Y la del CONDE sería la suma algebraica de estas dos ecuaciones. Entonces sumo esta ecuación con esta ecuación, reduzco términos semejantes y obtengo la ecuación del CONDE. Entonces vamos a escribir cada ecuación como una fórmula, como ustedes copiarían la fórmula aquí, ¿sí? Ahí. Bueno, ya les expliqué que el valor del FCI se lo podían traer. Y bueno, entonces acá en esta sección ustedes ven que dice coeficiente, ¿sí? Coeficiente. Esto es para la ecuación general del CONDE. Entonces, cuando ustedes ya hayan hallado la ecuación general del CONDE, esto acá al final va a ser una sumatoria del CRM, el CUT, el COL, el CWT y el FCI, cada uno con un coeficiente, ¿sí? A esta ecuación le va a quedar, digamos así: CRM más 1.2 del CUT, más 3 del COL, más 1.85 del CWT, ¿sí? Más 10 por el FCI. Estoy inventándome la ecuación del CONDE como les podría quedar a ustedes: CRM, CUT, COL, CWT, FCI, CRM, CWT, CUT, COL, FCI. Bueno, sería una sumatoria de estos parámetros, ¿sí? De estos costos. Entonces, el coeficiente
con el que me quede en esta ecuación general del con D es el que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces en este caso, a mí el CRM en el ejemplo me quedó con coeficiente 1. Entonces el coeficiente es 1. El CWT me quedó con coeficiente 1.85. Entonces 1.85. El FCI me quedó con 10. Entonces coeficiente 10. ¿Cuál me falta? El CUT me quedó con coeficiente 1.2, entonces pongo 1.2. Y el COL me quedó con coeficiente 3, entonces pongo 3. ¿Sí? Entonces acá van los coeficientes de la ecuación general del CONDE. Y acá va el monto de cada uno. Estos montos ustedes los calculan haciendo otros formatos acá. Pero en la explicación de esta primera parte de este formato comprendía explicarle a ustedes cómo tener estos coeficientes. Ahora, ¿cuál sería el costo de operación con D? Entonces, aplicarle esta ecuación aquí, ¿sí? Aplicar esta ecuación acá. Entonces yo pondría igual esto por este valor más 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 esto por este valor. Y listo, ahí ya tengo yo, ahí obtendría yo el valor de la ecuación de los costos de operación. Ahora lo que sigue es calcular el CRM, el CWT, el CUT y el COL con el resto de secciones que tiene este formato. Esto lo vamos a hacer para el 100% de la capacidad de la planta en el primer año de operación, ¿sí? O sea, estos CRM, este CW, este CUT y este COL que vamos a poner el valor acá, va a ser calculado para el 100% de la capacidad de la planta en el primer año de operación. Entonces empecemos con el COL. Primero vamos a llenar esta parte de datos base usados para el cálculo. Entonces van a ingresar acá el valor del salario mínimo mensual legal vigente, el salario base por operario, es decir, cuántos salarios mínimos mensuales legales vigentes gana cada operario, las prestaciones, qué fracción del salario mínimo mensual legal vigente equivale a las prestaciones, lo mismo, o cuántos salarios mínimos mensuales legal vigentes equivalen a las prestaciones, lo mismo acá, salud, qué porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente, pensiones, primas, cesantías, intereses y vacaciones. Ahora, se van a aplicar el método de Ulrich y el método de Alcayá-Diguerat para calcular el número de operarios que son necesarios para operar la planta. Entonces, para el método de Ulrich, entonces necesitamos saber la cantidad de cada tipo de equipo. Esto ya lo habíamos ingresado en la parte de costos de capital. Entonces damos aquí igual, buscamos donde ingresamos el número de bombas, en este caso es acá. Acá tenemos un pequeño problemita respecto al formato, y es que como estas celdas están combinadas, entonces si lo paso tal como lo estoy haciendo, me va a dar error. Entonces lo que yo tengo que hacer es borrar aquí en la parte de la fórmula lo que hay después de los dos puntos, ¿sí? Para que me aparezca el valor. De otra manera me daría un error, por lo que la otra celda está combinada con otra. Y listo, acá lo que podríamos hacer es arrastrar hasta obtener todos los valores, 10, 5, 2, suponiendo que acá ya está todo lleno. Entonces acá se me van a llenar automáticamente. Olvidé hacerlo para acá, para ventiladores.
Si ustedes ven que al arrastrarse les va la línea de que los separa, pues la volvemos a poner. Y listo. Acá, así se llena esta parte de cantidad de equipos para el método de Ulrich. Ahora, ustedes lo que van a hacer es esto, acá poner el total de la cantidad de equipos. Entonces igual sería la sumatoria, la suma de estos valores y el número de operarios por turno. Entonces eso es lo que ustedes calcularían con el método de Ulrich. Si eso se calcula con una ecuación, entonces acá poner la ecuación del método de Ulrich para el número de operarios por turno y lo mismo para el número de operarios totales. ¿Sí? Ahora, para el método de Alcayá-Diguerar, lo mismo. Entonces, aplican el método, llenan acá los respectivos valores, ponen acá la ecuación de los números de operarios por turno, que es la que aparece acá, y calculan el número total de operarios. Ustedes van a aplicar los dos métodos, ambos los van a tener que llenar, pero van a escoger solo uno para tener en cuenta en el cálculo del call. Entonces, una vez ya hayan escogido, digamos que se escogió el método de Ulrich y ya tenemos este valor de número de operarios, entonces lo vamos a reemplazar acá. Este sería igual, si escogí el método de Ulrich, entonces sería a este valor. Entonces ya tengo el número de operarios acá. Digamos que me dio 20. Entonces ya lo tengo acá. 20. El salario neto por operario, entonces ustedes ya saben cómo calcular el salario neto de acuerdo a estos datos bases, estos datos bases. Entonces acá ponen el valor del salario método. Si lo calculan mediante una ecuación o mediante una sumatoria de estos valores, entonces acá lo ponen. Entonces, igual la fórmula, la sumatoria o la fórmula que utilicen para calcularlo y hacen línea a las celdas para obtener el valor. Entonces ya acá tienen el número de operarios y el salario neto. Vamos que sea así. Entonces, teniendo el número de operarios y el salario método, entonces el salario neto por operario, entonces ya podemos calcular el call. Acá ingresarían ustedes la ecuación del cálculo del call, que pues ustedes ya la saben de acuerdo a los que les explicó el profesor en clase. Entonces ingresan aquí la ecuación y linkean las celdas que necesiten para el cálculo y así obtendrían el costo de mano de obra call. Ahora el costo de materias primas e insumos. Entonces lo que ustedes van a poner acá es son todas sus materias primas y todos sus insumos, ¿sí? Todas sus materias primas y todos sus insumos los van a poner acá. Entonces, digamos que ustedes tienen etanol, metanol, CO2, aire, ¿sí? Bueno, tienen acá todas sus materias primas e insumos. Entonces, acá al frente van a poner ustedes el número de la corriente donde se encuentra esa corriente de alimento o insumo, ¿sí? O sea, el número de la corriente al que corresponde ese alimento de materia prima o ese alimento de ese insumo. Entonces ustedes lo que van a hacer acá es hacer link a la tabla PFD de corrientes. Entonces digamos que yo voy a buscar mi corriente de etanol, entonces pongo igual, voy a la tabla PFD de corrientes y digamos que mi corriente de etanol sería la corriente alimento. Entonces esa corriente alimento, ¿sí? El metanol, entonces ¿cuál sería metanol? Entonces voy acá a tabla PF de corrientes y busco donde esté el metanol, mi corriente de alimento
de metanol, entonces digamos que será la corriente 4. Y así para todas las corrientes e insumos. El flujo, dependiendo de cómo compren ustedes su insumo de las, ¿sí? O su materia prima. Digamos el etanol lo compra uno en metros, en unidades volumétricas, o ¿sí? Cambio, por ejemplo, otro tipo de compuesto, otro tipo de insumo lo pueden comprar con unidades básicas, o sea, digamos el etanol, como es un líquido, entonces lo pueden comprar en tantos dólares por metro cúbico, ¿sí? O digamos algo que se compre con masa, entonces sería tantos kilogramos por tantos dólares por kilogramo. Entonces lo que vamos a hacer es acá traernos el flujo que nos corresponda a cada corriente de materia prima o insumo, ¿sí? ¿De dónde lo vamos a traer? De la tabla PFD de corrientes. Entonces hacemos link a la tabla PFD de corrientes. Entonces buscamos la corriente de alimento, que es donde entra mi etanol. Y vamos a la tabla PFD de corrientes y escogemos el flujo. En este caso sería flujo volumétrico, porque se mide en metros cúbicos por hora. O sea, el metanol se compra en unidades volumétricas, ¿sí? Ahora para el metanol lo mismo. Copiamos el flujo a partir de la tabla PFD de corrientes. Entonces, digamos, como estaba en la corriente 4, entonces y el metanol se compra de manera volumétrica, entonces copiamos el flujo volumétrico. Digamos, puede haber un compuesto que sea, por ejemplo, carbonato de calcio, ¿sí? Y digamos que ese está en la corriente 5. Corriente 5. Como ese se compra por kilogramo, entonces acá lo que copiaríamos no sería el flujo volumétrico, sino el flujo másico. Entonces vamos a la corriente 5 y copiamos el flujo másico, ¿sí? Y así lo vamos a hacer para todas nuestras materias primas e insumos que se detecten en el proceso. Y acá pondríamos las unidades, ¿sí?, del flujo. Entonces para el metanol y el etanol, entonces ya habíamos dicho metros cúbicos hora. Cambio para el KCO3, entonces serían toneladas por hora o kilogramos por hora, dependiendo del flujo que... no, en este caso sería toneladas por hora, porque ya se está tomando este valor a partir de la tabla PFD de las corrientes, y ahí aparece en toneladas por hora. Y así para todo el resto de materias primas e insumos. Ahora, acá lo que se va a poner es el precio de compra en el primer año de esa materia prima o insumo, ¿sí? Y debe ser igual, o debe estar en unas unidades compatibles con el flujo. De manera que el precio para el etanol debe estar en qué unidades, pues en dólares o en precios de moneda por metro cúbico, ¿sí? En unidades de moneda por metro cúbico. Entonces sería, puede ser miles de dólares por metro cúbico, ¿sí? El del metanol también, pero como el flujo del KCO3 está en toneladas por hora, entonces acá sería por tonelada. Y así para todo el resto de materias primas e insumos. Entonces, estas unidades del precio de compra deben ser compatibles con el flujo de la materia prima o insumo. Ahora, si no lo tienen en unas unidades compatibles, lo deben convertir el precio de compra a unas unidades compatibles para que puedan hacer el cálculo. ¿Por qué?
Porque luego el valor del CRM es la suma producto de todas sus materias primas e insumos. Es decir, acá lo que ustedes van a hacer al final es multiplicar este valor del flujo por este valor del precio de compra, ¿sí? Y sumárselo al siguiente, a este valor del flujo por este valor de precio de compra, más este valor de flujo por este valor de precio de compra, y así para todos. Y al final lo que voy a tener es un CRM, en este caso de este ejemplo, en miles de dólares por hora. En miles de dólares por hora. ¿Sí? Y para convertirlos al año, entonces pues hacemos la respectiva conversión de, pues, de ese valor de miles de dólares por año, por hora, del valor del CRM, usando la capacidad de la planta y el stream factor. Entonces lo ponemos en millones de dólares por año. Entonces, esto es un ejemplo. Acá ustedes lo podrían incluir no en miles de dólares, sino en dólares o en COP, ¿sí? Pero al final tienen que dar el CRM en estas unidades, ¿sí? Cuando ustedes hagan acá la suma producto, les va a dar en unidades de moneda por hora, porque los flujos están por hora, ¿sí? Pero a la hora de calcular el CRM, de poner el valor aquí, y van a escribir la fórmula acá con los respectivos factores de conversión que sean necesarios para calcular este CRM en millones de dólares por año. Entonces, ustedes ya mirarán cómo lo hacen, ¿sí? Pero tienen que tener en cuenta que el CRM es efectivamente la sumatoria del producto del flujo por el precio de compra, ¿sí? En el que estas unidades deben ser compatibles, y tener en cuenta que esto les va a dar en unidades de moneda por hora, y que deben añadir los factores de conversión suficientes o pertinentes para que al final el valor del CRM les dé en millones de dólares por año. Esto es lo que comprende a la parte de costo de materias primas e insumos CRM. De manera similar, se va a hacer con la parte de los costos de servicios industriales. Entonces acá vamos a incluir todos los servicios industriales, ¿sí? que se tienen en el proceso. Aquí al frente van a ingresar el nombre del equipo donde ingresa ese servicio industrial, o el número de la corriente, ¿sí? De la misma manera que se hizo con el costo de materia primas e insumos. Solo que pues si en vez del número de la corriente es el nombre de un equipo, no vamos a buscarlo en la tabla PF de corrientes, sino en la tabla PFD de equipos. Pues digamos en el caso de que ese servicio industrial corresponda a un equipo y no a una corriente. El flujo pues ya no lo traeríamos también de la tabla PFD de corrientes o la tabla PFD de equipos, según corresponda, con las unidades correctas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, entonces esta sería suministrada a un equipo, no por medio de una corriente, sino a un equipo. Entonces traerían el nombre del equipo al que se les está suministrando esa corriente eléctrica, qué cantidad y en las unidades respectivas, ¿sí? O digamos si es una, de pronto es lo mismo. El valor del flujo y en las respectivas unidades. Acá lo mismo, el valor del precio de servicio en el primer en año
primer año con unas unidades compatibles con el flujo para poder hacer la multiplicación de la suma producto, y se va a hacer lo mismo, aplicar la sumatoria de todos los costos de los servicios industriales va a ser igual a su valor del CUT. Pero lo mismo, como acá vamos a traer el flujo por hora, entonces vamos a tener que aplicar los factores de conversión necesarios para calcular el CUT en millones de dólares por año. O sea, acá podemos tener distintas unidades de moneda por, ya sea por kilovatio térmico, por metro cúbico, según el servicio industrial, pero las debemos convertir todas a dólares. Lo mismo, entonces vamos a hacer la suma producto, nos va a dar, como ya les había dicho, en unidades de moneda por hora, pero aquí cuando ingresemos la fórmula debemos ingresarla con los links y los factores de conversión necesarios para que este valor del CUT se nos calcule en millones de dólares por año. Costos de tratamiento de residuos. Entonces acá en esta lista vamos a incluir todos los residuos, es decir, todas las corrientes de desecho de nuestro proceso. Vamos a especificar el número de la corriente haciendo el link a la tabla PFD de corrientes de proceso que se encuentra en estas memorias de cálculo también. Vamos a ingresar el flujo, también trayéndonos desde la tabla PFD de las corrientes de proceso, y especificamos sus unidades según corresponda. Ahora, el costo de tratamiento para cada desecho se va a pedir acá en millones de dólares por año para el primer año, ¿sí? Todo lo estamos calculando en el primer año de operación de la planta y al 100% de la capacidad. Entonces, estos costos de tratamiento ustedes los van a hallar mediante distintos métodos para cada corriente o de residuo o de desecho, ¿sí? Entonces acá en la parte inferior vamos a ir agregando los métodos que usaron para calcular el costo del tratamiento en millones de dólares por año para cada uno de los desechos. Aquí pondrían digamos, vamos a poner el método para el desecho 1. Entonces ponen el título del método, o sea, cuál es el nombre del método. En este caso pongamos método de tal persona, ¿sí? Acá en esta parte de descripción ponemos para qué se usó este método. Entonces se usó para calcular costo del tratamiento del desecho 1. Eso poniendo como ejemplo. Ahora, acá en ecuación ponen la ecuación que usa este método. Entonces, costo del tratamiento igual a A más B por X. Lo van a poner así, de manera que se pueda observar cuál es la ecuación del método. Acá van a poner todos los parámetros y variables que usa el método. Entonces, en este caso está A, B y X. Entonces, A es un parámetro, cuál es el valor de ese parámetro y en qué unidades se da. B es otro parámetro, en qué valor se da o cuál es el valor de ese parámetro y en qué unidades. X sería el flujo, digámoslo acá en el ejemplo, sería una variable, en qué unidades, cuál es el valor de esa variable, ¿sí? Digamos, si ese flujo corresponde a este mismo flujo, entonces lo traeríamos desde acá, ¿no? ¿Sí? ¿Y en qué unidades? Ahora, en la parte que dice costo del tratamiento se pondría ya esta fórmula, pero ya como una fórmula de Excel y haciendo link a las respectivas celdas. Entonces sería igual a, como es A, que es el valor de A, más B, que el valor de B, por X, que es el flujo. Y acá se nos calcularía
calcularía el valor del costo del tratamiento, ¿sí? Según la ecuación. Pero recuerden que todos estos valores se deben dar en millones de dólares por año. Ahora, si acá no se calcula, ¿sí?, directamente en unidades de millones de dólares por año, entonces en esta casilla agregaríamos este valor y lo multiplicaríamos por los factores de conversión necesarios para que se me calcule en millones de dólares por año. Ahora, si la ecuación sí me lo da en millones de dólares por año, entonces simplemente hacemos link al valor, ¿sí? Y acá serían unidades de millones de dólares por año, ¿sí? ¿Qué es lo que me piden acá? Entonces, ya calculando, ¿sí?, este costo del tratamiento del residuo del desecho 1, tratamiento de los residuos del desecho 1, entonces hacemos link aquí, link a este valor. Por eso es que se necesitan millones de dólares por año, porque acá se debe ingresar en millones de dólares por año. Y lo mismo vamos a ir agregando acá debajo de la línea negra todos los métodos que utilizaron para calcular el costo de tratamiento de cada desecho. Entonces, digamos, se agrega otro y lo separamos por una línea negra, así hasta completar todos los métodos que usaron para calcular los costos de cada desecho. Ahora pasamos a la parte de venta de productos y subproductos. Esta parte también es muy similar a lo que ya hemos hecho con los demás costos. Entonces acá vamos a incluir todos los productos y todos los subproductos del proceso. Vamos a especificar en qué corriente sale ese producto o sale ese subproducto. Y este número de la corriente nos lo vamos a traer desde la tabla PFD de las corrientes del proceso, ¿sí? El flujo también, igualmente, se va a traer de las tablas PFD de las corrientes del proceso, que sería el flujo que corresponde a esa corriente. Las unidades, bueno, las respectivas unidades, ¿sí? Y el valor del precio de venta de ese subproducto o de ese producto en unas unidades correspondientes a las del flujo, ¿sí? Entonces, si el flujo fue en metros cúbicos por hora, entonces acá debe estar en dólares por metro cúbico, COP por metro cúbico, dependiendo de cómo ustedes encuentren el valor. O si ustedes ya quieren hacer la transformación de una vez a millones de dólares por metro cúbico, entonces está bien. Recuerden que todos estos valores al final se van a dar en millones de dólares por año. Entonces ustedes pueden hacer las conversiones que quieran del precio de venta para que se les facilite más el cálculo de cada uno de estos costos. Entonces, al ingresar todas las corrientes de producto y subproductos con su respectivo número de corriente, con su respectivo flujo, las unidades correspondientes, el valor del precio de venta y las unidades correspondientes al precio de venta, entonces se va a calcular el R, ¿sí?, según las indicaciones que ya les ha dado el profesor, y lo van a calcular en millones de dólares por año. Entonces acá van a ingresar la fórmula para calcular el R, haciendo link a todas estas celdas que son necesarias usarlas para el cálculo, ingresando los factores de conversión correspondientes para que se pueda calcular en estas unidades de millones de dólares por año. La gracia de los formatos es que ustedes acá no lo hagan a mano, no lo hagan aparte y luego acá escriban el valor de manera textual, el valor, no, sino que lo calculen haciendo uso de estas celdas y de factores de conversión, de manera que si se cambia, digamos, el precio de venta de uno de estos subproductos, acá automáticamente se me cambie el valor del R, ¿sí? Recuerden bien que hay que hacer link a la tabla PFD de las corrientes, hay que especificar el flujo del producto, del subproducto. Una cosa que había olvidado aclararles, que
ese flujo podría no corresponder específicamente al flujo de la corriente, porque digamos podría salir con otros componentes esa corriente. Entonces lo que habría que hacer es traernos hacer la multiplicación de la fracción de ese producto, de ese subproducto, por el flujo de la corriente, y así tendríamos el flujo del producto del subproducto. Eso en el caso que sea necesario hacerlo, ¿sí? Si no es necesario, pues entonces no se hace, simplemente se traerían el flujo normalmente a partir de la tabla PF de las corrientes del proceso. Bueno, esto es lo que compete a la parte de venta de productos y subproductos. Esta última sección es para los costos de operación en el tiempo, ¿sí? Los costos de operación en el tiempo. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Van a copiar las proyecciones, ¿sí? Las proyecciones según las hayan encontrado ustedes en la literatura, y van a copiar las proyecciones para las materias del valor del precio de las materias prima 1, de la materia prima 2, de la materia prima 3, es decir, de todas sus materias primas y todos sus insumos, hasta el último año vida de útil de su planta. Digamos que mi planta empieza a operar en el año 1 y opera 12 años, entonces sería hasta aquí. Entonces, no tendría que hacer más proyecciones sino hasta acá, hasta el año 12. ¿Qué debo especificar? El porcentaje QP, es decir, la capacidad de la planta con la que está operando mi proceso ese año, ¿sí? Entonces, digamos, podría ser que en el primer año operara con el 60% de la capacidad, luego con el 65%, luego con el 70%, y así sucesivamente hasta llegar al último año, ¿sí? Entonces, este porcentaje de QP, esta proyección de QP en los años de vida útil de su planta, fueron proporcionados por su profesor, o si los calcularon ustedes mismos, entonces pues acá es donde deben ir. El porcentaje de QP o el porcentaje de la capacidad de la planta con la que opera la planta en este año de operación, ¿sí? Acá ingresarían las proyecciones para cada una de sus materias primas, la proyección del costo de su materia prima hasta el último año de vida útil de su planta. Estas se las van a traer desde un anexo que van a hacer para todas estas proyecciones. Por eso aquí en el índice hay una parte que dice proyecciones de materias primas, insumos, productos y subproductos. Eso es porque son necesarias para hacer esta parte de costos de operación en el tiempo. Entonces, estas proyecciones ustedes se las van a traer linkeadas desde ese anexo, ¿sí? Entonces, el CRM, entonces van a calcular el CRM para cada año de acuerdo a este porcentaje de la capacidad de la planta, ¿sí? Lo mismo el COL, lo mismo el CUT, lo mismo el CWT. O sea, ya no lo vamos a calcular al 100% de la capacidad de la planta en el primer año, no, sino teniendo en cuenta la capacidad de la planta en ese año con el respectivo valor o costo de la materia prima en ese año. Como les había dicho, entonces de la misma manera calculan el COL para este año de vida de la planta, el CUT y el CWT, ¿sí? Una vez ya hayamos calculado o ya hemos hecho la proyección del CRM en todos los años de vida de la planta, la proyección del COL, del CUT y del CWT, teniendo en cuenta, como ya les dije,
las proyecciones de las materias primas y los insumos y la capacidad de la planta para cada año de vida útil. Entonces vamos a calcular los costos fijos y los costos variables y el con D. Para los costos variables, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar la ecuación de los costos variables, ¿sí? La vamos a copiar en esa parte, ¿sí? Y vamos a reemplazar cada uno de los ítems, bueno, de las variables de esa ecuación con el valor correspondiente al CRM, al COL, al CUT y al CWT para ese año. Entonces ya lo que quedaría es proyectar la ecuación para que se me calcule los costos variables para cada año. Lo mismo la ecuación del con D. Y lo mismo para los costos fijos. Bueno, en realidad tendrían que calcular primero los costos fijos antes de la ecuación del con D, porque el con D es la suma de los costos fijos y los costos variables. Entonces, calculan los costos fijos para cada año, los costos variables para cada año, teniendo en cuenta las ecuaciones, estas que están acá, es decir, los coeficientes que ustedes metieron, y reemplazando en la ecuación cada variable por el respectivo valor en ese año en el que estén calculando, y pues luego si el con D pues sería la suma de estos dos, y así para todos los años de vida útil de la planta. Ahora, ventas de productos en el tiempo. Entonces acá lo que van a hacer es calcular el R de acuerdo a todos los productos y a todos los subproductos de su planta para cada año de vida de su planta con su respectivo porcentaje de capacidad de la planta. Entonces van a hacer lo mismo que se hizo acá, pero teniendo en cuenta esta proyección del valor de cada producto y cada subproducto, el valor de venta de cada producto y cada subproducto, es decir, acá ustedes van a tener que agregar el número de columnas necesarias para ingresar todos sus productos y todos sus subproductos. Acá ingresarían la proyección de precio de venta de cada uno de sus productos y de cada uno de sus productos, y con esas proyecciones van a calcular el R para cada año, teniendo en cuenta cada año y el porcentaje de capacidad de la planta. Entonces, ya he calculado toda esta parte de las secciones del formato de costos de operación y ventas, hay cosas que se deben cambiar en esta primera parte. Por ejemplo, el FCI, pues bueno, ya se había traído de la parte de formato de costos de capital. Este CRM corresponde a este valor que calcularon acá, ¿sí? Es decir, al que se calculó con el 100% de la capacidad de la planta. Este CWT a este que se calculó acá. Este CUT a este que se calculó acá. Y este call a este que se calculó aquí. Acá iría el valor del call. Es decir, ustedes no van a copiar el valor acá, cada uno de estos valores aquí, sino que van a hacer link al lugar donde fueron calculados. Ahora, estos que están acá son estos mismos. Perdón. Entonces ustedes lo que van a hacer es link a estos. Link a estos. ¿Sí? Link a este. Hasta completarlos hasta el call. ¿Cómo calculan los costos variables? Pues son la sumatoria de este, como ya les había dicho. Ya ahorita sí les aparecería un valor porque ya han reemplazado estos. Lo mismo para los costos fijos, como ya han reemplazado acá el call y ya saben cuál es el valor del FCI. O sea, ya han calculado todos estos costos. Entonces ya tendrían aquí valores y por ende ya tendrían acá el valor, ¿sí?
De la misma manera, entonces pueden calcular con todos estos costos el costo unitario, ¿sí?, de su producto principal y el costo unitario variable de su producto principal. Entonces, pues, eso es todo lo que compete a la parte de los costos de operación y ventas. Entonces, en resumen, ¿qué se hace? Poner los respectivos coeficientes del COESCON, o sea, fijar los coeficientes, aplicar la ecuación en cada una de estas celdas. No vamos a tener valor todavía porque no conocemos el valor de esos costos. Esto se hace tanto para los costos variables y los costos fijos. Se hace la suma algebraica de cada parte de la ecuación para obtener la ecuación general de los costos variables y la ecuación general de los costos fijos. Y la suma de estas dos me va a representar la ecuación del CONDE. Esa ecuación es la que yo voy a escribir acá como fórmula, ¿sí?, haciendo link a las celdas correspondientes, son estas o estas que serían las mismas, y así obtener un valor del CONDE. Acá ingresan la fórmula del Q y del CV, del CU y del CV. Les calculan el COL, como ya se los expliqué, reemplazan el valor del COL acá, COL, calculan el costo, los costos de las materias primas e insumos, lo ponen acá, los de tratamiento de residuos ponen el valor acá y de servicios industriales ponen el valor acá. Estos valores son estos mismos, entonces hacen link para que sean estos mismos. Y como ya hemos hecho link acá en la celda de costos de operación, entonces ya que automáticamente va a aparecer el CONDE. Si ya hemos hecho link a las respectivas celdas para calcular mediante la fórmula del CU, el CU, entonces ya tenemos el valor del CU, lo mismo para el CUE. Deben tener en cuenta las unidades en las que se pide el valor de cada costo, y pues que van a hacer lo mismo, pero ya no para el 100% de la capacidad de la planta y en el primer año de operación, sino para cada año de operación de la vida útil de la planta con el porcentaje de la capacidad de la planta con la que opera la planta en ese año, y teniendo en cuenta sus proyecciones de costo de materias primas y productos, sus proyecciones de las ventas, del valor de las ventas de los productos y sus subproductos, para hallar el CRM, el COL, el CUT y el CWT en el tiempo, ¿sí? Y para calcular los costos fijos, los costos variables en el tiempo y obtener unos costos de operación en el tiempo. Y lo mismo el R en el tiempo, ¿sí? Entonces eso es en resumen lo que corresponde a la parte del formato de costos de operación. Por último, en lo que respecta a esta parte de las secciones de las memorias de cálculo, voy a explicar lo que comprende a la parte del flujo de caja y punto de equilibrio. Van a observar este formato donde en primera instancia van a tener que ingresar unos datos de entrada para el análisis financiero. Por ejemplo, hay una parte de tiempos donde van a ingresar los años de inversión de capital, los años de vida útil del proyecto y los años para la depreciación. En la parte de egresos van a ingresar el costo del terreno, que este lo pueden traer linkeado de la parte de costos de capital, el costo de capital FCIL, lo pueden traer también linkeado de la parte del formato de costos de capital, el capital de trabajo WC, los costos de operación al 100% de operación de la planta en el primer año de operación, que también se lo pueden traer de el formato de costos de operación y ventas, el porcentaje de impuestos, la parte de ingresos, entonces ventas al 100% de la capacidad de la planta, este también se lo pueden traer del formato de costos de operación y ventas, y el valor de salvamento. Van a ingresar también el valor del porcentaje de interés de oportunidad y el flujo de caja presente acumulado para el PB, ¿sí? Este es el valor del L más el WC.
Ahora lo que queda es que ustedes ingresen acá la matriz de flujo de caja de su proyecto. Acá deben ingresarla para los años de su proyecto de inversión. Entonces ingresan los ingresos menos egresos. Hacen el flujo de caja tal y como se los explica el profesor en clase. Acá ingresan el porcentaje de utilización de la planta en los años de vida útil de su planta, la capacidad de la planta en cada uno de esos años, el CONDE que se halló para cada uno de esos años, el R, el Q, el precio de venta que estimaron el precio de venta de su producto que estimaron para ese año, y el porcentaje de utilidades que lo van a calcular con el costo unitario y el precio de venta. Todo esto para los años de vida útil de su planta. Entonces esta proyección del CONDE, del R, el valor de la capacidad de la planta en cada año y el porcentaje de utilización de la planta también los pueden traer del formato de costos de operación y ventas. Una vez hayan llenado la matriz del flujo de caja del proyecto, entonces hacen acá el diagrama. Acá ingresarían el diagrama del flujo de caja del proyecto. Acá ingresarían su BPN, su PB y la TIR. ¿Sí? Acá ingresarían el valor del punto de equilibrio, o sea, en capacidad de la planta, o sea, la capacidad de la planta que debe, o sea, lo que se debe producir para mantener un punto de equilibrio, y acá lo que se debe vender para mantener un punto un equilibrio, ¿sí? Ustedes ya saben que el punto de equilibrio es donde no se pierde ni se gana, ¿sí? Con estos factores de aquí, ustedes acá van a poder hacer la gráfica del punto de equilibrio de acuerdo a las indicaciones que les proporcionó el profesor en clase. Y por último, de acuerdo a todos los indicadores de factibilidad y a su punto de equilibrio, acá van a decidir si su proyecto es factible o no es factible. Y pues esto es lo que comprende a la parte del flujo de caja, ¿no? Entonces lo más importante sería ingresar esos datos de entrada para el análisis financiero, realizar su matriz de flujo de caja, hacer la gráfica del flujo de caja, ingresar los indicadores de factibilidad que se calculan con la matriz de flujo de caja, es decir, el BPN, el PB y la TIR, el punto de equilibrio en sus dos unidades, es decir, en capacidad de la planta y en precio de venta por capacidad de la planta, que representa las ventas al año, para que no haya pérdidas ni ganancias. Hacen la gráfica del punto de equilibrio teniendo en cuenta esos factores y deciden aquí si su proyecto es factible o no es factible. Entonces eso es lo que comprende ya la parte de flujo de caja. Y aquí terminamos la parte de todas estas secciones. Lo que queda es explicar un poco acerca de cómo deben realizar los anexos. Entonces, cada anexo que agreguen deben hacerlo siguiendo estas recomendaciones. Deben describir para qué es cada anexo, para qué sirve cada anexo, o qué cálculos están presentes en cada anexo. Deben especificar las hojas con las que está vinculado este anexo, ¿sí? O sea, los formatos con los que están vinculados cada anexo. En los cálculos que se realizan en el anexo, deben presentar la fórmula textual sobre celda de Excel o ingresadas por el editor de ecuaciones. Deben ingresar casillas para las etiquetas de variables o parámetros, casillas para valores y o ecuaciones de cálculo de variables o parámetros, y casillas para las unidades dimensionales. Esto debe ser un poco parecido a lo que se hizo acá en la parte de costo de tratamiento de residuos, en los métodos usados para el costo de tratamiento de residuos. Así más o menos debe ser lo que hagan, lo que se ingrese en cada anexo, ¿sí?
También a cada anexo deben ponerle un botón que permita regresar al índice, y deben tratar de mantener estos formatos de marcos negros y de rótulos con sombreado azul, como para que quede todo como en la misma fuente de las demás memorias de cálculo. No olviden agregar el anexo para las proyecciones de precios de materias primas, insumos, productos y subproductos, y todos los demás anexos que ustedes consideren necesarios para sustentar sus cálculos. A cada anexo, cada vez que agreguen un anexo, deben hacer un hipervínculo a la hoja donde se encuentra dicho anexo, y no olviden agregar el botón que permite regresar al índice. Lo agregan en un espacio así similar como se ve en los demás formatos. Y pues eso es todo esto es todo acerca de cómo se deben llenar las memorias de cálculo. Espero que les haya quedado entendido. Sé muy bien que de pronto me pude haber enredado en algunas partes, pero ustedes comprenderán que de pronto es un poco difícil hacer un video sobre la explicación de cómo llenar estos formatos, pero sí traté de que quedara lo mejor explicado posible. De todas maneras, ustedes ya conocen los horarios de mis horas de consulta, y ahí podría atenderles las dudas que tengan acerca de cómo llenar estos formatos. Entonces, muchas gracias por atender este video, y espero que les vaya muy bien y que tengan una buena experiencia realizando este trabajo. Muchas gracias.